Qué bien que estemos aquí también celebrando el Día del Buda, ¿no? La iluminación, que en realidad mm, es una fecha en el calendario budista muy importante, por no decir la más importante, ¿no? Hace 2500 años un ser humano eh, alcanzó la iluminación, o sea, fue más allá de la humanidad, ¿no? Ya no era un ser humano. Y bueno, de eso igual hablamos un poco más después. Entonces sí, es una gran alegría poder como hablar de este tema aquí. Em, Quería hablar primero de volcanes. Em, Bueno, llevamos 9 semanas de confinamiento, ¿no? Entonces hemos tenido todos, supongo, o igual no todos, pero algunos como mucho tiempo para ir indagando en diferentes cosas que nos interesan, ¿no? Y pues una cosa que últimamente me interesa mucho son los volcanes. Parte porque hace un mes, no sé si visteis un reportaje de un acontecimiento bastante extraordinario en lo que se llama el cinturón de fuego alrededor del Pacífico, cuando el 10 de abril de este año hicieron erupción 15 volcanos casi simultáneamente. Y como hay unas imágenes bellísimas que encontrarás en YouTube, y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Estuve como embelesado de ese acontecimiento como natural, ¿no? Entre ellos, pues Krakatoa, que es una isla entre Java y Sumatra, en Indonesia, el volcán de fuego de Guatemala y un volcán cerca de Toluca, en México también, pues todos como hicieron erupción. Y me acordé de que la única vez que me afectó directamente una erupción volcánica, no sé si os acordáis en 2010 hubo también una erupción en Islandia que afectó los vuelos de toda Europa. Yo de hecho estuve en París en ese momento, por eso me acuerdo muy bien, y no pude regresar a casa porque todos los vuelos habían sido suspendidos, ¿no? Se llama ese volcán Eyjafjallajökull de Islandia. Y pues pese al hecho de que pues, tuvieran que cerrar el espacio aéreo europeo durante casi una semana, no fue una erupción ni muy violenta ni muy peligrosa, no hubo mortalidades, pero claro, en otras ocasiones sí que ha habido muchas mortalidades, muchos muertos en otros momentos, ¿no? Hace 3500 años, por ejemplo, hubo una erupción en el Mediterráneo, en lo que ahora se llama Santorini, ¿no? La isla en Grecia, que fue una erupción tremendísima y pues realmente enterró toda una ciudad bajo toneladas y toneladas de ceniza, causando muchísimos muertos. Y también, pues ya has conocido, ¿no? La erupción de Vesubio cerca de Pompey, que realmente también enterró esa ciudad, ¿no? De la República Romana de la Antigüedad. Y hace tan solo 127 años, algo así, el volcán Krakatoa mató también a más de 36 miles de personas por la ceniza volcánica, el flujo piroclástico y los posteriores tsunamis que se crearon. Entonces es es un fenómeno increíble y como que da mucha impresión y mucho respeto, ¿no? Parece que se forma normalmente entre las placas
tectónicas, ¿no?, que conforman la corteza terrestre, o bien porque se están chocando o están como separándose, y de ahí pues entra, o sea, sube lo que se llama el magma, que normalmente está debajo en el manto, debajo de la corteza terrestre, y ese material rocoso fundido inestable pues sube y irrumpe pues a través de esas fisuras, ¿no? Y entonces me fascinan los volcanes, son muy potentes, y de hecho esa erupción en Krakatoa parece que, para que nos hagamos una idea, pues tenía 13.000 veces la fuerza de la bomba atómica que cayó sobre Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, 13.000 veces más potente esa erupción en el siglo XIX. Entonces son muy potentes esos volcanes, y de alguna manera quería evocar ese poder, esa potencia, porque cuando hablamos de la iluminación estamos hablando de algo que tiene una fuerza similar, ¿no? Es algo muy, muy poderoso, es una experiencia. De hecho, a veces hablamos como de la iluminación del Buda como una erupción volcánica, como en la historia de la humanidad, ¿no? Ha cambiado fundamentalmente esta historia, ya que millones de seres humanos pues han sido afectados, influidos, inspirados, transformados por ese acontecimiento que ocurrió hace 2500 años en el norte de la India, ¿no? Es una erupción, podemos decir, de fuego, de luz, de belleza, de amor, de sabiduría, ¿no? Una erupción volcánica interior, ¿no? Podríamos decir que la iluminación es como una erupción de la dimensión trascendental en la corteza fija y rígida de nuestra conciencia samsárica, ¿no? Es la erupción de la libertad en una prisión, la prisión de nuestras limitaciones y miedos, etc., ¿no? Y como un volcán físico cambia a veces definitivamente un paisaje, ¿no? O sea, muchas veces cuando es una erupción muy potente, pues incluso se derrumba todo el monte, el volcán, y desaparece a veces, o sea, una isla puede desaparecer, ¿no? Y también el flujo de lava, pues también puede cambiar completamente el paisaje de alrededor, ¿no? Pues de la misma manera, obviamente, la iluminación como una erupción volcánica cambia de forma definitiva el paisaje interior de la persona iluminada, ¿no? Es algo muy, muy potente. No podemos decir que es una experiencia violenta, me imagino, aunque igual la identidad egoica, nuestra identidad egoica, sí que lo vive como una violencia, porque realmente la iluminación violenta prácticamente todo sobre el cual basamos nuestras vidas y nuestra identidad, ¿no? Los deseos, los prejuicios de la mente pequeña, ¿no? Todo eso, para esa mente pequeña a la que tanto nos aferramos y con la que nos identificamos tanto, sí que es una verdadera violencia, ¿no? Es como sacude la sede más profunda de nuestro ser. Y si conocéis, y seguro que sé que muchos de vosotros conocéis muy bien la biografía del Buda y las descripciones de la iluminación del Buda, os acordaréis de un momento cuando el Buda está en el proceso de su iluminación, aparece una figura, pues es la única figura que realmente se parece un poco al demonio, ¿no?, en el cristianismo, una figura que se llama Mara, ¿no?, que es como una figura demonaica del budismo.
Entonces él aparece en ese momento cuando está a punto el Buda de alcanzar la iluminación, con todos sus ejércitos de monstruos, ¿no? de gigantes, de enanos, o sea, unos ejércitos diabólicos, ¿no? Como que con ojos de besugo, con o sea, bocas destentadas, como desfiguradas las caras y eso, y llegan arrojando proyectiles a esta persona que está a punto de alcanzar la iluminación, al monje Gautama, ¿no? Le arrojan pues lanzas, flechas, dardos, rocas, ¿no? Entonces, ahí sí que es una imagen de mucha violencia, ¿verdad? O sea, le lanzan piedras, o sea, para hacerle daño. Seguramente las flechas tenían como veneno, ¿no? En sus puntas. Y entonces sí que es una imagen de violencia. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues llegan al Buda y esas lanzas, flechas, dardos, piedras enormes, podemos imaginar los gigantes arrojando montañas enteras quizás, ¿no? Arrancando los robles y los pinos y pues tirándolos hacia él, pues alcanzan el Buda y en el momento de llegar ahí se transforman en flores, en pétalos y caen pues inofensivos al suelo. ¿Sí? Es una imagen bellísima, ¿no? Y también una imagen que nos hace pensar que desde un punto de vista hay una violencia tremenda y desde otro punto de vista no cambia, hay una paz completa, ¿no? Porque las armas, esos ejércitos nunca llegan a dañar a la persona que está a punto de iluminarse, ¿no? Entonces me llama muchísimo la atención, ¿no? También volviendo a los volcanes, ¿no? Pues en un terreno volcánico siempre existe la posibilidad de que haya una erupción, ¿no? O sea, en algunas partes del mundo tienen que vigilar mucho, en Islandia, en Hawái, en Indonesia, en la costa oeste de algunas partes de Estados Unidos, pues tiene que ir con mucho cuidado porque en cualquier momento puede reactivarse un volcán, ¿no? Porque el magma en el manto, debajo de la corteza terrestre, siempre está ahí, bajo nuestros pies, ¿no? O sea, pensamos que estamos pisando no sé, algo muy, muy firme, pero si excavamos un poquito, bueno, un poquito bastante, ¿no? Pues llegamos pues, algo muy, muy inestable, ¿no? Y en cualquier momento en esas partes del mundo donde hay volcanes, pues puede irrumpir, ¿no? Ese magma. Y pues de la misma manera, realmente lo único que impide la iluminación irrumpir en nuestras propias vidas es la corteza de nuestros egos, ¿no? O sea, de la corteza fija, firme, que no se mueve, que es lo único que realmente nos impide pues llegar a la iluminación, ¿no? Dicho de otra manera, las enseñanzas del Buda realmente son una invitación a todos, a cada uno de nosotros, para que pues, sigamos el camino budista. Es una puerta, o sea, todos tenemos la capacidad de crecer, todos tenemos la capacidad de liberarnos de aquellas cosas que nos hacen sufrir, ¿no? Todos tenemos la capacidad de vivir con mayor creatividad, mayor plenitud, mayor amor, ¿no? Todos tenemos esa capacidad, no hay nadie, no, o sea, la iluminación no es una torre marfil en la cual solo pueden estar pues, una élite espiritual. Realmente el budismo es para todos. O sea, en algunos versos que a veces cantamos, hablamos del Dhamma como una invitación personal a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces es una
invitación personal. Yo a veces pienso en el Dharma como una puerta personal que te invita a pasar a otra dimensión, ¿no? Entonces, como el magma debajo de nuestros pies, pues está ahí ese potencial, ¿no? de alcanzar la iluminación. Obviamente no es tan fácil, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Pero es como, tampoco está tan lejos, ¿no? Es como una paradoja. Entonces, en los textos budistas, pues cuando se describe la iluminación del Buda, muchas veces se describe en términos de como movimientos seísmicos. No sé si os acordáis de algunos textos, ¿no? Sobre todo de sutras del Mahayana. Yo voy a leer unas palabras de un sutra del Mahayana que se llama Lalita Vistara Sutra, que es como una magnífica biografía del Buda, como casi barroca, ¿no? Es como extraordinaria, es como extravagante, con unas descripciones pues muy, muy elaboradas, ¿no? Y en este texto, cuando el Buda está a punto, bueno, está alcanzando, mejor dicho, con el Bodhisattva, que aún no ha llegado a la budeidad, está a punto de llegar ahí, pues se describe de esta manera, lo voy a leer con la ayuda de mis gafas. Oh monjes, en el mismo instante que el Bodhisattva alcanzó la omnisciencia, todos los seres sintientes experimentaron un gozo supremo. En las 10 direcciones un resplandor fulgurante iluminó todos los reinos del mundo, hasta incluso las regiones infernales envueltas por lo normal en una oscuridad profunda. Esas mismas regiones infernales fueron bañadas de luz. En todas las direcciones la tierra tembló de 6 maneras, se sacudió fuertemente en todos los sentidos, se estremeció violentamente en todos los sentidos, se agitó con furia y en todos los sentidos. La tierra vibró con desfreno en todos los sentidos, la tierra reverberó con estrépito en todos los sentidos, la tierra tronó ruidosamente en todos los sentidos. O sea, como un evento realmente cósmico, ¿no? Como con una... sí, o sea, no... Es curioso, ¿no? Porque si imaginamos ahí, en este sitio, en Bodh Gaya, donde por tradición sabemos que el Buda ahí estuvo debajo de un hermoso árbol, y si estuviéramos ahí en ese momento, ¿qué veríamos, ¿no? Pues en realidad muy poquita cosa, porque pues veríamos un hombre pobre, flaco, semidesnudo, con los ojos cerrados, igual un tanto demacrado, desnutrido después de tantas semanas pues casi sin comer. Sí, eso sí, en silencio, sin moverse, sin haberse movido durante varias semanas, ¿no? Igual si miramos más detenidamente, veríamos en su rostro dibujándose una sonrisa ligera, quizás, ¿no? Igual nos sorprendería o nos impactaría su presencia, una paz tremendamente pues misteriosa, ¿no? Igual desprende una luz extraña, inexplicable. No lo sé, me lo imagino, ¿no? Pero si no, o sea, nada, ¿no? Un hombre ahí debajo del árbol, y dependiendo de tu estado mental, pues pasarías pensando qué loco, ¿no? Qué locura estar ahí como a la intemperie. No lo sé. Caso es que este hombre, Gautama,
el monje Gautama tomó la determinación de no moverse de este sitio hasta alcanzar la iluminación. Por lo tanto, permaneció ahí debajo de ese árbol Bodhi, hermoso árbol, frondoso, con una buena sombra, hasta ese momento de alcanzar la iluminación. Y después pasó varios días pues ahí sin moverse, ¿no? De hecho, este mismo sitio, creo que algunos habéis estado ahí, que se llama Vajrasana, ¿no? Este sitio donde supuestamente fue el mismo sitio donde alcanzó la iluminación, ahora se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los budistas, ¿no? Hay miles y miles de budistas cada año. Este año me imagino que no, pero por lo general hay como un influjo de turistas budistas, de peregrinos, ahí cada año, ¿no? Estuve yo pues hace 24 años, en 96, y la verdad es que fue una experiencia fantástica, ¿no? Si tenéis la oportunidad de ir ahí, pues os lo recomiendo. Y otra vez me estaba pensando en mis primeras impresiones cuando yo llegué ahí a Bodh Gaya, cuando vi por primera vez, hay un templo ahí, una stupa, donde puedes entrar y hacer una ofrenda. Y hay bastante como diferentes recintos o altares y muros y recintos donde están esculpidos budas, y hay como centenares y centenares de figuras esculpidas en la piedra de pequeños budas. Hay centenares, si no igual miles. Y cuando vi todo eso, yo tuve la sensación de que de verdad había pasado algo extraordinario ahí hace no sé cuánto tiempo. Incluso tuve la imagen de como una bomba atómica que había explotado hacia unos cuantos siglos y que todavía los efectos de esa bomba estaban, como las vibraciones o las ondas, estaban como las ondas espirituales estaban ahí. Incluso como sentía como si los budas, esos pequeños budas, fueran como las motas o el polvo, como que empezaba como a recaer sobre el suelo, ¿no? Entonces como una erupción, una explosión, que era la iluminación, ¿no? Eso fue como me impactó muchísimo. Pero bueno, como he dicho, por fuera, si estuviéramos ahí, pues veríamos un hombre pobre, sentado debajo del árbol, quieto, callado, y pues no nada muy remarcable. Pero si tuviéramos la capacidad de ver lo que le estaba pasando adentro, eso sería otra cosa, obviamente. Veríamos como un evento realmente cósmico, ¿no? Un evento cataclísmico y sí, dramático de alguna manera, ¿no? Porque desde cierto punto de vista, pues vemos un ser humano convirtiéndose en un Buda, y desde otra perspectiva vemos la iluminación erupcionando o irrumpiendo en medio de la humanidad, ¿no? Y yo diría que todavía la humanidad está como adaptándose a ese acontecimiento, ¿no? Está como asimilando. Igual nosotros somos un poco también, o seguramente estamos aquí porque nos han afectado algunas de las enseñanzas o las prácticas budistas. Entonces somos como testigos, ¿no? de la potencia, de la fuerza de lo que sucedió hace 2500 años, ¿no? Pero quiero insistir en lo que dije al principio, ¿no? Porque a veces podemos como pensar que el budismo, bueno, es para mejorar la vida humana. Y es cierto, obviamente, pues si seguimos las prácticas budistas, si seguimos las enseñanzas budistas, efectivamente
se va a mejorar muchísimo nuestra vida humana, ¿no? Pero según el mismo Buda, cuando llegó la iluminación ya no se consideraba un ser humano, ¿no? De hecho, no sé si os acordáis, pero creo que fue el primer ser con quien se topó después de la iluminación, pues obviamente esa persona notó que había algo extraordinario con esa persona y le detuvo y le preguntó ¿qué ha pasado? ¿Quién eres? ¿Qué eres más bien? ¿Qué eres? ¿Eres un ser humano? Y el Buda dijo, no, no soy un ser humano. También preguntó, ¿eres un dios? Tampoco. ¿Eres un espíritu? Tampoco, ¿no? Entonces dijo, ¿qué eres? ¿Qué tipo de ser eres? Y el Buda dijo, pues soy un Buda. Y ese buen hombre pues hizo eso, bueno, puede ser, y se fue. Una gran pérdida, ¿no? Una oportunidad espiritual, pero bueno, ese hombre se fue. Entonces, el Buda ya no es un ser humano, ¿no? Y eso me parece curioso. Y sí, me hace pensar, porque muchas veces creo que tenemos esa tendencia a veces como de reducirlo todo en ese mundo a veces como, no sé, ateísta o agnóstico, reducirlo todo a lo humano, ¿no? Obviamente es muy importante enfocarnos en mejorar la vida humana, ¿no? Pero yo creo que la iluminación transcurre, se lleva a cabo en un mundo muchísimo más amplio que el mero humano, ¿no? El humano es un ser magnífico, obviamente, pero la budeidad es algo que va más allá incluso, ¿no? De hecho, hablamos como de lo trascendental, ¿no? que, que va más allá del mundo mundano, ¿no? Entonces, igual vale la pena como reflexionar sobre eso, ¿no? Yo no sé lo que significa lo que acabo de decir, pero creo que para mí me resulta como sugerente, interesante como reflexionar sobre lo que puede significar, ¿no? Ir más allá de las preocupaciones humanas, ir más allá de lo humano. Entonces, he dicho que este acontecimiento transformó de hecho, pues la iluminación transforma a cualquier persona, obviamente, en que sucede, ¿no? Como la conciencia del Buda ya no es una conciencia como la nuestra. Entonces, obviamente, surge la pregunta, ¿cuál es la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza de esa transformación, ¿no? Entonces, quiero entrar un poquito más en detalle de eso y hablar de, primero, qué es que se está transformando, qué es esta vida, qué es esta conciencia humana que se transforma en una conciencia iluminada, ¿ok? Y vamos a ver si consigo decir algo claro, no lo sé. Vamos a intentarlo. Voy otra vez a recurrir a un texto, ahora que es un texto del budismo temprano. Antes he citado un texto del Mahayana, que era como unos 500 años o 600 años después de la muerte del Buda. Este texto será más bien pues 100 o 200 años antes, ¿no? De hecho es bien conocido el Dhammapada, ¿no? Y puede leer de los versos sobre la vejez, ¿no? El Buda dice que había descubierto el constructor de la casa. Es decir, había descubierto, había reconocido aquello dentro de nosotros que construye el edificio de nuestro ego, de nuestra identidad egoica,
¿ok? Basándonos en todo tipo, apuntalando este edificio egoico en todo tipo de prejuicios, deseos, miedos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él dice eso en el Dhammapada. Dice, he recorrido el camino de muchos renacimientos buscando el constructor de esta casa, sin llegar a conocerlo. Es doloroso renacer una y otra vez, pero ahora te he visto. Oh constructor de la casa, ya no volverás a construirla. Todas las vigas están rotas, la cumbrera está destrozada. La mente enfocada en el logro de la iluminación ha conseguido apagar los deseos. ¿Ok? Que es de Jaravago. Y sí, llama muchísimo la atención ese último verso, ¿no? Dice que ha conseguido apagar los deseos, ¿no? Que igual eso nos da una pista de qué significa, qué es esta transformación a la que nos referimos, ¿no? El Buda tuvo una percatación definitiva de cómo construimos nuestra casa, nuestra experiencia, cómo apuntalamos esa identidad egoica con los prejuicios, deseos, etcétera, que nos definen, delimitan y tantísimas veces también nos asfixian, ¿no? Entonces la pregunta sería, pues, ¿en qué se basa nuestra conciencia no iluminada, ¿no? ¿Cómo se construye esta casa? Y el budismo tiene muchas respuestas, ¿no? Esta pregunta, obviamente, ¿no? Quizás la respuesta más básica es, pues, construimos nuestra experiencia basándonos en los 3 venenos, ¿no? Que seguramente todos conocemos. Bueno, si no conocemos el nombre, conocemos íntimamente el significado, ¿no? Que los 3 venenos o los 3 velos, los 3 filtros son el deseo, el odio y la ignorancia, ¿no? O sea, el rechazo, el apego y la ceguera, ¿no? Que son las bases torpes. Y ya nos acordaremos, ¿no?, de las 2 primeras nobles verdades que dicen que en la primer instante, pues, el sufrimiento forma una parte intrínseca de la vida mundana, y como segunda noble verdad, pues la fuente de este sufrimiento, de dukkha, la fuente es Trishna, ¿no?, o Tanja, que se traduce como deseo, apego, como un movimiento hacia aquello que deseamos, ¿no? Un deseo neurótico, ¿no? Una sed, ¿no? Y creo que literalmente Trishna significa sed, ¿no? Sed, hambre. Entonces, si nos acordamos de las imágenes de la rueda de la vida tibetana, ¿no?, el Bhava Chakra, la rueda del devenir, nos acordaremos de que en medio de esa rueda, en el eje de esa rueda, están 3 animalitos, ¿no? Está el gallo, está la serpiente y está el cerdo, ¿no? Y el gallo representa obviamente ese deseo, ¿no? Esa mente como que va buscando constantemente un objeto tras otro, ¿no? Como un gallo, una gallina. Y luego la serpiente, que representa el rechazo, representa el odio, representa todo aquello que es como un no a mi experiencia, ¿no? Es como una repulsar mi experiencia. Y la ceguera, el tercer animal es el cerdo, el marrano, que pues es el cerrazón, es la ignorancia, ¿no?, o la ceguera. Y si nos acordamos de la circunferencia de esa rueda de la vida, nos acordaremos de que hay 12 eslabones, ¿no?,
que es como son los 12 eslabones de la, ¿cómo se llama? La condicionalidad, ¿no? Entonces, al surgir el primer eslabón, pues surge el segundo. Al surgimiento del segundo surge el tercero, y etcétera, etcétera. Y luego como sigue nuestras vidas, según el Buda, según desde la perspectiva iluminada, pues nuestras vidas es como un círculo constante, un círculo vicioso, ¿no? Una rueda que nunca para, ¿no? Porque pues llegas a un punto y luego sigues, ¿no? Y lo que quiero hacer ahora es como recordaros de unos eslabones que tienen una importancia particular cuando hablamos de la sed, cuando hablamos del deseo, cuando hablamos sobre todo cuando hablamos de la posibilidad de salirnos de esa rueda de la vida, salirnos del constante, como rodar, girar en este círculo vicioso, ¿no? ¿Cómo vamos a abrir una brecha ahí, ¿no? Entonces, os acordaréis quizás de que, pues, no voy a entrar en todo porque es bastante complejo, pero tenemos los 6 sentidos, os acuerdo de los 6 sentidos, son los 5 físicos, que ya sabemos, los ojos, el olfato, el oído, etcétera, pero también el sexto sentido es la mente, ¿vale? Entonces tenemos los 6 sentidos y luego al surgir los 6 sentidos, surgimiento de los 6 sentidos surge contacto. Contactamos, tenemos una experiencia, tenemos un contacto con algo exterior, ¿no? Y a raíz de este contacto surge una sensación hedónica, surge un me gusta o no me gusta. Es como completamente inconsciente, pero siempre está ahí. Y es muy interesante observar eso. O sea, nunca tenemos una experiencia que no tenga, aunque por muy ligera que sea, una sensación como de me gusta, no me gusta, placer, desagrado, ¿no? O sea, y en función de Vedana, se llama Vedana, de esa sensación sutil, y a veces no tan sutil, ¿no? Raíz de eso surge lo que hemos dicho antes, que es Trishna, ¿no? Que es la sed. ¿Okay? Eso es muy, muy importante, porque si con Vedana no podemos hacer absolutamente nada, porque es algo que ya surge de por sí, con Trishna o Tanha, sed, sí que podemos hacer algo. Entonces tenemos la oportunidad de abrir una brecha entre Vedana y Trishna. Es decir, si ponemos nuestra atención en esos momentos donde normalmente reaccionamos yendo hacia algo o rechazando algo, si ponemos nuestra atención ahí, tenemos la oportunidad de salirnos de esa rueda de la vida, ¿no? Entonces sí, eso lo que requiere obviamente es atención y es como analizar detenidamente nuestra conciencia. Por eso la práctica de la meditación, por ejemplo, y la ética, sobre todo, pues son prácticas muy importantes para eso, ¿no? Porque de alguna manera con la meditación estamos estamos deteniendo los estímulos, estamos reduciendo estímulos, deteniendo los procesos normales, ¿no? La rueda, y estamos abriendo un espacio donde podemos ver lo que está sucediendo en nuestro interior. Y para que no se quede algo muy, muy abstracto, sé que, pues, obviamente cada uno tendrá su experiencia personal de lo que estoy hablando, ¿no? Pero quería como plantear como unas situaciones que pueden igual asemejar a algunas que yo he tenido, ¿no?
para como dar unas ideas, unos ejemplos, ¿no? A lo que me refiero. Por ejemplo, por las tardes a veces yo tengo una sensación de vacío. Después de comer, ¿no? Ese momento de has comido, igual te echas al sofá, haces una siesta. Y a veces en esos momentos, cuando en mi caso al menos, puede surgir un punto de aburrimiento, puede surgir un punto de insatisfacción con mi vida, puede surgir una sensación de vacío, de qué significa eso, qué sentido tiene todo eso. O a veces surge una profunda tristeza o surge una sensación de vulnerabilidad o de dolor o incluso de duelo, de haber perdido algo, ¿no? Obviamente va cambiando, ¿no? Pero el caso es que es una experiencia desagradable. Igual no es una experiencia muy horrible, pero es una experiencia como que es una sensación de vacío, es como sí que es horrible, pero no es como dramático, ¿no? Es como una sensación de que, ¿qué es eso? Y en esos momentos, muchas veces es cuando surge el deseo de, pues, bueno, abro YouTube, ¿no? Voy a profundizar en los volcanes, ¿no? O voy a, no sé, salgo a Hipercor a comprarme unos chuches o chocolate. Voy al horno a comprar bollería. Salgo a la calle a fumar un balcón, fumarme un cigarrillo. Pienso, vale, voy a tomar un vinito, ¿no? Algo dulce. Voy a comer, pero demasiado. Voy a tomar tomar dos postres. Voy a abrir Facebook. Voy a abrir Tinder. Voy a ver pornografía. Voy a ver noticias. Voy a ver noticias en Alemania. Voy a ver noticias en Estados Unidos, en Inglaterra, en Escocia. O sea, da igual, pero que me aparte de esa experiencia de vacío, ¿no? Entonces, habiendo caído en esa distracción, pues se tapa mi experiencia original, inicial, del dolor, de la incomodidad, de la experiencia pues de vacío, ¿no? Y cubre esa experiencia con una experiencia intensa, ¿no? De azúcar, de dopaminas, de endorfinas. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre después? Pues bueno, después del, ¿no?, mal de vientre o de lo que sea, de la resaca del día siguiente, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Vuelve ese vacío. O sea, un chuche no va a desterrar esa sensación de vacío, es imposible. Ni el mejor novio o la mejor novia de tu vida lo va a desterrar tampoco, os lo puedo asegurar. He tenido muchas parejas y ninguna hasta la fecha lo ha podido hacer. Okay. Pache, Eduardo. Otra opción, si estamos atentos a lo que está ocurriendo, otra opción sería resistir esa tentación de distraerme y sentir plenamente el vacío o la tristeza sin reaccionar. Me quedo inmóvil, me quedo sin moverme, ¿no? Acompaño mi tristeza, experimento plenamente el bajón o el aburrimiento. Y así sí soy capaz, y tengo que decir que no soy siempre capaz, ni mucho menos, pero sí soy capaz, empiezo a crear nuevos surcos en mi conciencia y al menos por un momento rompo el bucle, ese círculo vicioso, esa rueda incesante, ese movimiento aburrido que es la rueda de la vida, ¿no? Primer ejemplo. Segundo, siento rivalidad con alguien o envidio a alguien. Tengo como una especie de envidia porque es alguien brillante, un colega en el trabajo, ¿no? Y siento como a su lado, pues menos. Me empequeñece, su presencia me empequeñece, ¿no? O me ningunea, ¿no? Y mi jefe, por ejemplo, lo adora, ¿no? Y ya no me hace caso a mí. ¿Vale? Nos ha pasado a todos, ¿no? Como un eclipse, ¿no? Ya eres invisible, ¿no?
Entonces empiezo un rencor hacia esa persona, ¿no? Y un colega, que igual le ha pasado lo mismo, lo nombra en una conversación, ¿no? Y me dice, empieza a criticarlo, ¿no? Y lo más normal, yo subo al carro de la crítica y empiezo a desahogarme, a descargar toda la negatividad acumulada respecto a esa persona brillante, esa persona que me ha eclipsado, ¿no? Es lo más normal del mundo, ¿no? Hay otra opción, ¿no? No me subo al carro de la crítica, me quedo callado, no digo nada. O incluso, a pesar del rencor que siento, la envidia que puedo sentir, igual incluso soy capaz de decir, mira, es una buena persona. O sea, incluso encuentro en mi interior un recurso para poder regocijarme en esa persona. Eso podría ser revolucionario, ¿no? Y dejo poco a poco de alimentar ese patrón de sentir tanta envidia, tanto resentimiento, y empiezo como a crear otros surcos, otros hábitos más positivos, ¿no? Tercero ejemplo, mi hijo, mi madre, mi abuelo, mi pareja me critica por algo que he hecho, una acción por la que siento vergüenza, ¿no? Respondo de mala leche, ¿no? Lo insulto, lo digo, déjame en paz, le hablo mal, ¿no? Le echo en la cara algo que él también ha hecho, ¿no? Y él, o sea, hablo peor, y entonces ese bucle, ¿no? Seguramente estamos muy familiarizados con este patrón, ¿no? Otra opción, me quedo callado otra vez. Incluso me disculpo por algo que dijo, algo que hice, que le hizo daño. Pido perdón, pese al orgullo que siento dentro, ¿no? Mi ego herido, y pido disculpas. Vale, son 3 ejemplos, ¿vale? Para aterrizar esa, ¿no? esa experiencia de la iluminación, ¿no? Que nos puede perder como en abstracciones, ¿no? Seguramente cada uno tendrá sus propios ejemplos, ¿no? de ese tipo de esa dinámica, ¿no? Esos ejemplos de cuando podemos realmente hacer esa brecha entre Vedana y Trishna, entre la sensación inicial y el apego o el rechazo que sigue después. ¿Okay? Entonces, es importante poder diferenciar, ¿no? Entre Vedana y Trishna, entre lo que no podemos cambiar y lo que sí tenemos la oportunidad de cambiar, ¿no? A veces hablamos de karma y kama vipaka, ¿no? Entonces no voy a entrar mucho en eso, pero es como en la meditación, siempre en cada momento hay una oportunidad de ver, de experimentar lo que no podemos cambiar y de reconocer, identificar lo que sí podemos cambiar en términos de reacciones, ¿no? En términos de, vale, no voy por ahí, no voy a obsesionarme con eso, ahí me quedo como callado, me quedo pues observándome, ¿no? Entonces, sí, quería hablar, y no tengo mucho más que decir porque he hablado bastante ya, pero quería hablar de deseo, ¿no? A veces sí hablamos del deseo, de arrancar la raíz del deseo, ¿no? Eso, en estos términos habla el Buda a veces, ¿no? De arrancar el origen de todo deseo. Eso para mí me parece muy grande, ¿no? Y a veces prefiero como el lenguaje de transformación, de transformar el deseo, o mejor dicho, transformar el objeto de mi deseo, ¿no? A veces siento que realmente el deseo es como el motor de mi propia vida, ¿no? Y afortunadamente hay como una enseñanza que pues nos puede dar una pista con este tema, ¿no? Hay 2 deseos en realidad de los que podemos hablar que identifica
el budismo, que es el deseo, que chanda es la palabra para el deseo, está kama chanda y dhamma chanda. Y kama chanda, kama es como la experiencia, la vida sensorial, ¿no? La experiencia de los sentidos. Y dhamma chanda, dhamma obviamente es la realidad, o la verdad, o algo más noble, ¿no? Son las enseñanzas budistas también. Entonces, un camino que va desde el deseo por cosas, experiencias, situaciones en que los sentidos están plenamente activados, ¿no? Que sería Dhamma, Kama Chanda, ¿no? El deseo de tener sensaciones, experiencias sensoriales, caminar de ahí a como o refinar ese deseo y llegar a desear todo aquello que apunte nuestras vidas, que señale dónde podemos ir para ir en búsqueda de la realidad, de la verdad. Ese camino me parece como muy sugerente, muy interesante, ¿no? Igual la idea de arrancar el deseo, de ya no tener pasión por la vida, por mis amigos, por todo, no sé, me parece como color. Igual creo que no he bien entendido lo que significa eso, ¿no? Pero lo que creo que me acerca más a lo que puede significar eso es este camino que uno puede recorrer entre Kama Chanda y Dhamma Chanda, transformando aquello que nos como ata, nos restringe, nos hace como menos nobles y encaminándonos hacia aquello que nos hace más nobles, ¿no? Entonces, en Triratna ya sabemos, ¿no? Hay muchas prácticas y muchas maneras de recorrer este camino, ¿no? Hablamos mucho de la amistad, que la amistad es una buena, un área más enriquecedora donde podemos realmente encauzar nuestras energías emocionales, ¿no? Muchas veces depositamos todas esas energías emocionales en nuestra pareja. Pobre pareja, ¿no? No merece esta carga de todas nuestras energías, todos nuestros deseos, todas nuestras expectativas, ¿no? Pues igual como repartirlo un poquito más con nuestros amigos. Hablamos mucho, ¿no? Obviamente no voy a entrar en eso ahora, ¿no? Pero la amistad es quizás una pista, ¿no? Una fuente posible también, pues obviamente las artes, también la meditación, también la conexión con la naturaleza, ¿no? Como pues ir deseando y buscando placer en las cosas simples, las cosas, o sea, hacer más simples nuestras vidas, ¿no? Buscando deleite en la luna, en el cielo estrellado, ¿no? Los planetas y todo eso, la luna llena, etcétera, etcétera, o las olas del mar, etcétera, etcétera. Es difícil hablar de la iluminación. Muchas veces hablamos de, bueno, lo hemos dicho antes, el Buda lo dijo, ¿no? Como hablamos en términos de negaciones, ¿no? Negamos eso, negamos. Porque claro, no tiene lenguaje, no tenemos lenguaje para describir lo que podría ser la iluminación. Y nos quedamos con la negación. No es eso, no es esto, no es eso, no es aquello, ¿no? Es destruir el ego, es ya no tener ego, es romper las vigas de la casa, es arrancar las raíces del deseo, es como la destrucción. Y en nuestra cultura, que estamos tan acostumbrados como una visión muy materialista de la vida, eso igual nos puede parecer como nihilista, no podemos llevar una idea nihilista de que es el budismo, ¿no? En realidad el budismo, el Buda no tenía nada que ver con el nihilismo, incluso el nihilismo era una de esas ideas erróneas de las que habló el Buda, que como un gran impedimento para alcanzar la iluminación. Entonces tampoco va por ahí, ¿no? Entonces si desterráramos, o sea, las raíces del deseo, ¿qué quedarían? O sea, ¿en qué términos positivos podríamos describir la iluminación? Y con eso voy a terminar, voy a hablar brevemente
de términos positivos de lo que podríamos, cómo podríamos describir la iluminación, ¿no? Habla el Buda en términos de la liberación, ¿no? Liberarnos del dukkha, liberarnos de todo, del mundo condicionado, de todo aquello, el origen del sufrimiento. Habla también de como términos de Mahasukha, la iluminación como Mahasukha, que es el gran gozo, la gran felicidad o éxtasis, y también en términos de una inmensa paz, ¿no? Después de una larga y cansada batalla o el descanso después de un viaje arduo y peligroso. La iluminación también es Mahakaruna, es una gran compasión, es la capacidad de una extraordinaria empatía hacia todos los seres, un amor sin límites, sin condiciones, sin excepciones, ¿no? También, y por último, la iluminación se puede ver en términos de prajna, ¿no? De prajna paramita, la perfección, la compleción de la sabiduría, ¿no? Una sabiduría o comprensión exquisita, sutil, refinada, delicada, grandiosa. Entonces, sí, podemos hablar en todos esos términos de la iluminación. Y en realidad yo no entiendo lo que es la iluminación. Y entonces nos quedamos con esas palabras del Buda, ¿no? Y hablando del Buda, volvamos al Buda sentado en postura de meditación, encima del montón de hierba, debajo del árbol Bodhi, protegido, abrigado por las ramas y el follaje de ese árbol, protegido del sol y la lluvia. Imaginamos que está a punto, después de alcanzar la iluminación, y está a punto de abrir los ojos. Está a punto de levantarse de su asiento. Podemos imaginarlo. Al abrir los ojos después de su iluminación, ¿cómo se sentiría después de esa erupción volcánica de la que hemos hablado? La erupción volcánica en las profundidades de su ser. ¿Cómo verían el mundo, la vida, esos ojos de un ser iluminado? ¿Cómo sería la mirada de un ser iluminado cara al mundo, ¿no? Y solo decir que la vida posterior a su iluminación fue una expresión de esas cualidades que hemos nombrado, de sabiduría, de serenidad, de compasión, de una profunda empatía hacia los seres con que se encontraba en el camino, ¿no? Su vida es una inspiración, ¿no? Ha sido una inspiración para muchos y sigue siendo una inspiración para nosotros, ¿no? Buscadores, practicantes, seguidores del budismo, ¿no? Sigue siéndolo incluso después de 2500 años, y hoy estamos celebrando esta erupción volcánica de lo trascendental en lo mundano. Celebramos el surgimiento del camino de la liberación en medio de lo limitado, lo pequeño y lo restringido. Celebramos la aparición de lo extraordinario en lo ordinario, y podemos regocijarnos nosotros mismos en la vida e iluminación del Buda, con fe, con confianza, alegría, inspiración, porque él realmente nos brinda el ejemplo de un ser humano que ha logrado realizarse, que ha llegado a un conocimiento profundo de la vida, y nos da una idea de cómo podríamos nosotros vivir nuestras vidas con mayor plenitud, con mayor amabilidad, libres de apego, libres del rencor, libres de neurotismos, miedos. Cómo podríamos vivir felices y serenos en medio de la incertidumbre que ahora mismo, por ejemplo, estamos viviendo con COVID-19, preocupados por nuestra salud de nuestros seres queridos, pues igual sufriendo la ausencia de seres cercanos, preocupados tal vez por trabajo, por la economía, por la sociedad en general, ¿no? Podemos vivir en paz en medio de toda esa incertidumbre. A veces el Dharma se llama como la medicina, ¿no?, más potente que existe en el mundo, porque ataca de raíz
el problema de la existencia samsárica, ¿no? Ojalá podamos todos tener el valor de seguir el ejemplo del Buda, seguir en sus huellas, tomar sus medicinas y así liberarnos todos también de toda aflicción, miedo, inseguridad y convertirnos nosotros en seres iluminados, ¿no? Seres de luz, seres libres, seres sabios, compasivos y fuentes de inspiración para otros. Y ya está. Gracias por escuchar y